Mi nombre es Jesús Garza, profesor de GADE Business School, director general de Soluciones Financieras Gama. Y el día de hoy les voy a platicar de algo muy importante para nosotros los neoloneses, que son las elecciones de este fin de semana. Elecciones gobernador, alcalde y diputados. Yo soy economista y por ende me voy a enfocar en 4 puntos fundamentales que debiésemos tomar en cuenta antes de tomar una decisión. El primero, los recursos estatales y federales. 2, movilidad. ¿Qué alternativas de medios de transporte existen y cuál es el impacto en la economía? 3, educación, para mí el motor fundamental de desarrollo de cualquier entidad o país. Y último, el Tratado de Libre Comercio, que puede presentar oportunidades para la región. En el primer punto, está claro que en el pacto o convenio fiscal que se estableció desde 1979 a la fecha, el Estado de Nuevo León ha sido perjudicado. En esa década, Nuevo León, de cada peso aportado a la federación, recibía en un promedio de 40 centavos. Después de varias décadas, hoy en día recibe apenas 15 centavos según las últimas cifras oficiales. Esto obviamente no es sostenible, sobre todo con el ritmo de crecimiento de la entidad, sobre todo en la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey ya es la segunda más grande de México, ya desplazando, según el último censo del INEGI, a la ciudad de Guadalajara. Pero no cuentan con la infraestructura necesaria para tener un crecimiento potencial en la entidad y sobre todo para disminuir el tráfico y la contaminación. En este sentido, es importante considerar que este no es un tema nuevo, que se ha planteado en diversas ocasiones, por ejemplo, en la década cuando Fernando Elizondo era gobernador del estado y cuando el presidente del mismo partido, Vicente Fox, y en general el Congreso de la Unión no accedieron a las demandas de Fernando Elizondo en esa ocasión. ¿A qué me refiero? Las negociaciones que se han tratado de realizar con la entidad nunca han sido fructíferas. ¿Por qué? Muy sencillo, solamente 10 estados del país se perjudican del pacto fiscal, de este convenio, es decir, que aportan más de lo que reciben. La gran mayoría de los estados, incluyendo la federación, pues obviamente se benefician de este convenio. ¿Qué significa? Que si tú vas como un estado rico a pelear por recursos, claramente la gran mayoría no lo va a aceptar, te lo va a rechazar, incluyendo o inclusive la federación. Es decir, tiene que haber una narrativa de una confrontación más directa de la entidad con la federación para que les hagan caso. Un ejemplo de un movimiento que comenzó recientemente, frontal, y que le llamó la atención al mismo ejecutivo fue la Alianza Federalista de estos mismos estados que tienen este problema con la federación. Así creo que es un tema fundamental y que no se va a resolver con la negociación de siempre, que no ha resultado en absolutamente nada para el estado de Nuevo León. Punto número 2, fundamental, también es la movilidad. Hoy en día Monterrey es una ciudad de más de 5 millones de habitantes y solamente tiene 3 líneas de metro. Por ejemplo, una ciudad de igual tamaño, Madrid, tiene 14 líneas de metro. Una ciudad en menor tamaño, Medellín, no solamente tiene metro, tren ligero y muchas múltiples vías de comunicación. ¿Por qué es importante? Porque lo que he escuchado de algunos candidatos a la gubernatura es incrementar la cantidad de autobuses, de tráfico. Esto no es una solución, mucho menos de largo plazo. Se necesita actuar para pensar en un Monterrey no de 10, 15, sino de 30, 50 años. Para eso necesitamos inversión en movilidad, transporte masivo, es decir, trenes ligeros, metros, vías alternas para la movilidad del ser humano y no solamente el automóvil, ciclovías, etc. Los recursos deben ser invertidos en la movilidad, que tiene un impacto importante en la competitividad y la productividad de un estado. Por el lado económico, por ejemplo, el traslado en la Ciudad de México de un lado al otro lado de la ciudad por el metro te cuesta 5 pesos. De Cadereyta, Jiménez, Nuevo León a la ciudad de Monterrey tienes que tomar alrededor de 3 autobuses y te cuesta más o menos 40 pesos. Eso merma la productividad de las empresas porque destinan más de sus recursos para producir lo mismo que, por ejemplo, Ceteris Paribus, la Ciudad de México. Y por otro lado, disminuye el ingreso disponible de las familias. Si continuamos no invirtiendo en movilidad,
esto repercutirá negativamente en la productividad y competitividad del estado de Nuevo León. Es decir, una menor tasa de crecimiento, menor ritmo de creación de empleos y menor productividad. A la larga, no solamente va a ser un problema de productividad, sino también mayor tráfico y mayor contaminación. Muchas empresas decidirán, que ya lo han hecho, migrar a otros estados que tienen tasas de productividad mayores. El tercer punto que les quiero platicar es la educación. Como en su momento Tony Blair, primer ministro del Reino Unido del Partido Laborista, lo dijo en campaña, las tres políticas que él iba a impulsar en su momento para desarrollar al Reino Unido eran educación, educación y educación. Coincido completamente con el señor Blair. La educación es un catalizador importante del crecimiento potencial de largo plazo. ¿Por qué? Porque al educar a la población y darle las herramientas y competencias necesarias, aumentan el nivel de productividad, es decir, pueden producir más por sus conocimientos. No solamente eso, sino entre mayor capacidad técnica se tienen mayores remuneraciones, es decir, mayor valor agregado. Lo ejemplifico muy sencillo. Corea del Sur y México. Hace 40 años Corea del Sur tenía un PIB per cápita de $1,600 por persona, México de 1,900. Es decir, México era un país más rico que Corea del Sur. México le apostó al desarrollo del petróleo y los beneficios de él, es decir, recursos naturales, más la plata, oro y otros recursos naturales cuales cuenta el país. Corea del Sur, con las limitantes que tenía, desarrolló dos puntos fundamentales: la educación y la ciencia y tecnología. Avanzamos 40 años. El PIB per cápita de Corea del Sur es de más de $35,000 por habitante, mientras que el de México es de apenas 8,600. ¿Por qué? Porque está muy claro, la inversión en educación y en ciencia y tecnología tiene un multiplicador muy importante sobre la capacidad productiva, es decir, el crecimiento de la producción de bienes y servicios en el largo plazo. México debiese apostarle a la educación como eje de desarrollo. Desafortunadamente, vemos que en el gasto social, del desarrollo social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no es de ahora, sino de los últimos 30 años, se ha privilegiado el asistencialismo muy por encima de dos factores que yo considero fundamentales, que es la salud y la educación. Nuevo León debiese tomar la batuta de la educación estatal, como lo hacen países como Alemania, donde no solamente la educación no es federal, sino que es estatal, inclusive municipal. Países como Estados Unidos, donde los mismos estados dictan el currículum o el contenido de la educación, satisfaciendo las necesidades de la región, las competencias que necesita el estado. Las propuestas de regresarle al estado el control de la educación serán fundamentales para el futuro. Las pruebas PISA indican que la educación federal es de pésima calidad. Es el último lugar en matemáticas y lectura según la prueba PISA y comparados con países de la OCDE. Sin una buena educación no habrá crecimiento económico importante, no habrá remuneraciones mucho mayores. Las necesidades laborales del estado de Nuevo León son muy distintas que aquellas de la Ciudad de México o de Chiapas o de Oaxaca. Es decir, las competencias que se debiesen o que se deben de fomentar hoy en día en Nuevo León no las puede dictar un organismo federal. Tiene que ser un organismo descentralizado que tome en cuenta las necesidades de la región, sobre todo el estado de Nuevo León. Y el último punto que me gustaría platicarles es el Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos va a tener o va a romper récord de crecimiento este año, alrededor de 7% según Goldman Sachs y arriba de 6.5% en promedio, que es históricamente alto. ¿Por qué? Por los apoyos fiscales y una política monetaria acomodaticia cercana a cero por un periodo prolongado de tiempo. Pero olvidémoslos de este año. ¿Qué va a pasar en el futuro, los próximos 4, 5, 6, 10 años? A diferencia de muchos, yo creo que a Estados Unidos le va a ir muy bien. Ejemplifico. La administración de Joe Biden va a invertir cerca de $4 billones en infraestructura. Esto, como ya hemos visto, tiene externalidades positivas en el crecimiento potencial. Es decir, que veremos una espiral de crecimiento importante en los Estados Unidos. Nuevo León debe aprovechar esta coyuntura. Así como en México se están tomando decisiones para destruir el acervo de capital,
evidenciado por 25 meses consecutivos de una destrucción, una caída de la inversión fija bruta, en Estados Unidos se observará el efecto contrario. Es decir, Nuevo León debe integrarse aún más a la economía estadounidense, que tendrá un crecimiento vigoroso. Yo sé que Nuevo León ya lo está, sobre todo en la exportación de manufacturas de bienes intermedios, pero me refiero a las nuevas startups, a las pymes, estas que emplean más del 70% de los empleos formales. Qué mejor que darles un empuje para tener acceso a este mercado que continuará siendo el más grande del mundo. Esto fue todo por hoy. Recuerden, yo soy Jesús Garza, profesor de GADE Business School, director general de Soluciones Financieras Gama. Esto fue Visión Macro. Recuerden, suscríbanse y síganme en redes sociales. Hasta la próxima.